Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes y darles esta clase de noticias porque ayer hablábamos de que estamos ahora sí que hambrientas de saber algo acerca de Jimin y Jungkook y pasó el milagro. Voy a estar reportando directamente desde la cuenta de ex de Jimin Latino, comenzando con esto porque sí, Jimin se hizo presente el día de ayer en Weverse y sucedieron diferentes acontecimientos que ahorita vamos a mencionar rápidamente. Lo primero es que pues sí, lograron que Jimin se hiciera tendencia. Aquí Jimin Latino explica algo que considero que es realmente muy importante. Recuerda que el nombre de Jimin está silenciado por Twitter, por ende solo así lo podemos poner en tendencia. Cuando ustedes ponen el Jimin, comentario Jimin, hashtag Jimin, pues es cuando logramos que Jimin se haga presente en tendencias. Hasta el día de hoy, hace un ratito, seguía en tendencia Jimin. Tristemente esto también trae como consecuencia que de repente una parte del fandom empieza, digamos, a atacar a Jimin y a hacer comentarios muy hirientes y horribles. Esto suele suceder con mucha frecuencia, pero a veces creo que sí se exceden. De repente llegan a hacer hasta amenazas contra la persona de Jimin, literal contra su vida, lo cual a mí me da muchísima pena, y la única manera que tenemos para evitar que esta clase de cosas sucedan es reportando estas cuentas. Así que esperemos que en un futuro pues por lo menos les cierren sus cuentas, porque yo entiendo que se molesten por algunas de las cosas que dice Jimin, que de hecho son cosas realmente inocentes. O sea, le hacen una pregunta, la contesta y de repente el fandom pues no sabe cómo responder. Ahí se siente un poco la inmadurez del fandom. Entonces esta clase de cosas es triste porque si bien por un lado sabemos que hay tanto amor para ellos y es tan bonito saber que tantas fans lo aman en general, entonces cuando tú ves que también hay una parte que es capaz de amenazarlo, esa parte es realmente muy triste, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen que hacer esta clase de comentarios tan fuera de lugar, ¿no? En fin, pero bueno, vamos a volver a la parte bonita que tiene que ver con Jimin, el poder de Jimin volviendo a casa y haciendo colapsar Weverse, porque sí, efectivamente en algún momento el servicio de Weverse ya no respondió. Cuando las personas se empezaron a dar cuenta de que Jimin estaba conectado, obviamente lo primero que hicieron fue correr a dejarle algún mensaje. Como resultado, pues obviamente Weverse no aguantó. Pero es que nos hace tan felices saber que Jimin estuvo ahora sí que respondiendo, y como lo dicen aquí en Jimin Latino, lo hacía en diferentes idiomas. Miren esa dedicación y amor por todos nosotros. Sí, todavía estuvo contestando, por ahí vi mensajes en español, obviamente en japonés, le estuvo respondiendo a Jin, que eso fue muy chistoso, y que esto es parte de lo que ya vamos a empezar a ver las traducciones, de que le empezaron como a juguetear un poquito entre Jin y Jimin, y ya sabemos que estos dos realmente se quieren muchísimo. Entonces ahora sí que, hola Jimin, ¿cómo estás?, le escribe Jin, y la respuesta de Jimin fue: realmente estoy haciendo lo mejor que puedo. Por ahí luego empezaron a preguntarle: ya imagino tu pelo, ¿te lo teñiste? O sea, eso sería muy extraño, porque se lo teñiría si todavía no acaba el servicio. Pero bueno, no fui la única que lo pensó, porque luego Jimin respondió: bueno, primero no deberíamos salir y dejarlo crecer. Sí, gracias Jimin, yo también lo puedo pensar. Luego dice otra de las fans que alcanzó a escribirle: no puedo esperar a ver la cara de Jimin, y Jimin nomás lloraba. Pobrecito, sí, es que ha sido demasiado, la verdad. Por otro lado, luego le pusieron: Jimin, vuelve pronto, estoy envejeciendo mientras los espero a todos. Y ya él contestó como riéndose: ya vamos. Jimin, ¿está Jungkook a tu lado? Y esta fue la pregunta que, bueno, sacó así como que canas verdes a mucha gente y se enfadaron por esto, porque él contestó: sí, así es. Un inocente, sí, así es, y casi arde Troya. Luego la siguiente pregunta que le hicieron a Jimin fue: Jimin, intenté pensar en otra cosa mientras no estabas, pero se me rompió el corazón. BTS es mi único amor. Le contesta Jimin: no pensé en nada más hasta que te vi. Eres mi amor. Ay, qué dulce. Luego dice Jimin: sí, soy yo. Luego otra pregunta más: opa, vuelve al trabajo, no te lastimes. Y él dice: sí, de aquí en adelante. ¿En qué piensas antes de irte a la cama? ¿Cuánto tiempo
¿te dejas crecer el cabello hoy en día? ¿Crece rápidamente? ¿Puedo usar pendientes? No está bloqueado, ¿verdad? ¿Debo cambiar mi estilo de vestir? Nunca he usado perfume antes, pero lo probaré. Pero como ya has hecho ejercicio, bailar no será difícil, ¿verdad? ¿Qué canción debería cantar? ¿De qué tipo de álbum empezaremos a hablar en el futuro? ¿Cómo será mi viaje cuando tenga 30 años? Quiero estar en el escenario durante mucho tiempo sin enfermarme. O sea, sí que piensa cosas antes de irse a dormir. Me quedó claro que no sé si duerma porque obviamente está pensando en muchísimas cosas, desde cómo se va a ver hasta musicalmente qué está preparando. Todas esas cosas en su cabecita ocupan mucho tiempo. ¿Cuánto le va a llevar que su cabello crezca? Ay, no, de verdad es un amor. Pero bueno, esta es parte del reporte. Ahora, si están de acuerdo, nos vamos a ir directamente a lo que sería mi cuenta en ex Twitter. Pues nos encontramos con arte de Mac Dani, que el día de hoy quiso hacer algo especial. Dice, puso día menos 254, pero era día 54, se le fue el dedo. A todas nos pasa, no te preocupes, Mac Dani. E hizo un hermoso diario que por desgracia está todo en coreano, pero bueno, vamos a esperar que en algún momento esté en español. Y tenemos varias de las traducciones que estuve poniendo durante, pues ahora sí que la mañana y la noche de ayer. Esto que ha llamado mucho la atención también, que comentó Jimin, que él no se pone perfume, pero algunas dicen, Jimin dice que nunca ha usado perfume, pero los niños han dicho que huele a duraznos, otros dicen que huele a rosas, brisa fresca de verano y aromas florales. Su aroma natural es tan bonito como él. Yo creo que tal vez sí usa algún tipo de fragancia, pero tal vez es una cosa ligera. Y si huele así de rico sin ponerse nada, pues qué barbaridad. De verdad está hecho de algodón de azúcar, solo puedo decir, y muchas lo han comentado, que este es el sueño de el Omegaverse, el saber que Jimin tiene un aroma a duraznos, porque sí, en muchas historias, en fanfics, obviamente estoy hablando, pues siempre describen a Jimin como un omega que huele dulce. Bueno, han descrito que huele efectivamente a duraznos, a vainilla, a caramelo. Entonces es lindo pensar que él huele así de bonito porque pues lo amamos. Y sí, dice, ¿cómo hizo colapsar a Weverse? Tenemos todas estas notas. Arte, por supuesto, este se me hizo una total belleza, porque no sé ustedes, pero así me lo imagino actualmente, con su cabellito medio crecido, y yo así de, oh, sí, por favor. Esto lo haría en una playera, está precioso este Jiminy. También tenemos de parte de Aya, de repente da como estos saltos al pasado, y nos recuerda cuando pues Jimin decía, en vez de 3D, piri piri, y recuerdan que perseguía mucho a Jungkook, según el mismo Jungkook decía, que lo perseguía, y luego en algún punto Jungkook ya no sabía si cantar 3D o piri piri, porque de repente era como que Jimin lo perseguía con esto, y pues Aya hizo estos hermosos artes donde inclusive, pues, no sé, Jungkook se está bañando y llega Jimin y le vuelve a decir piri piri. Muy lindo este arte de Aya, me encanta. Pero también vamos a ver que seguimos con estos artes petit dedicados a Room BTS, esta artista que se ha puesto ahora sí que en marcha para hacernos todos estos petit art de momentos increíbles que hemos vivido con ellos en Room BTS. Más aparte, pues también Darling Stars ha hecho lo suyo, puso este hermosísimo arte acerca de Tú eres mi universo. Me imagino que va con dedicación a Chris Martin porque está actualmente en Corea, pero le quedó bien bonito. Otro de los comentarios de Jimin, pero esta vez lo reporta Nicole, le decía, Jimin Opa, si respondes a mi comentario sacaré un 100 en mi examen de matemáticas, jeje, aunque odio las matemáticas. Y Jimin le contestó, tengo muchas ganas de ver esa papeleta con un 100, ¿cómo consigo una prueba de esto? Ay, es un amor, todavía se daba el tiempo. Luego ya sabemos que estuvo interactuando con Jin, que realmente no queda mucho tiempo para que se vuelvan a juntar porque Jin en algún punto sí le dijo que lo extrañaba. Jimin le respondió a Jin que él también, y pues como le decía, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Una interacción súper dulce. Y bueno, pues aquí tenemos mucho arte, muchos hilos diferentes con traducciones. Ya saben que aquí puede haber variaciones en algunas palabras dependiendo de quién lo traduzca, pero digamos que el sentimiento es casi que el mismo, ¿no? Aquí ya teníamos estas notas. Este arte que se me hizo precioso porque podemos imaginarnos sí a Jimin y a Jungkook de esta manera, pasando sus días en el ejército. Arte de la preciosa Neoru. Por otro lado también, al día de ayer de hecho vimos este arte de Jimin y Darling Stars ya lo completó porque ahora puso a Jungkook y puso una descripción muy linda que dice, Jimin está al lado de Jungkook y como este dice, jeje, sí, así es, jaja.
Nos podemos imaginar, claro que sí, sin problema, a Jimin en su teléfono mientras pues nos está dejando estos mensajes tan lindos. Y esto que es interesante siempre, Calico Cat, que es un amor y hace esta clase de análisis, y yo también ya lo había pensado porque ayer cuando vi la hora en la que Jimin estaba, digamos, respondiendo en Weverse, dije, es el horario, digamos, en el que debería de estar en la base, está raro. Y entonces Calico Cat nos dice, entonces Jikook no está en su base, Jimin está usando su teléfono en un día laborable en pleno día y Jungkook está a su lado, adiós. Y con esto se va, porque aquí inclusive ella nos hace este análisis del horario para que nosotras entendamos qué estaba pasando, ¿no? Y cómo era posible, porque pues era lógico que tenían que estar dentro de la base. Y con esta bonita imagen yo creo que por el día de hoy me despido, dedicando este video con mucho cariño a los miembros del canal, a los colaboradores activos del canal que siempre se hacen presentes, gracias por todos sus comentarios, y a los suscriptores del canal. A ti que estás viendo este video, muchas gracias por estar aquí conmigo. También a ti que eres nuevo, espero que te unas a nuestra familia. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Voice We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. ¡Mua! Un beso donde quiera que estés.